Bueno, muchas gracias. Buenos días otra vez y vamos a iniciar con la sesión de hoy. Y vamos a concluir el ejemplo de diagramas de equilibrio, entalpías, composición que estábamos resolviendo, ¿no? Ayer. Entonces habíamos planteado ya cómo elaborar esta tabla y habíamos estado dándole seguimiento a la solución que aparece ahí en el portal. Y pues ya habíamos visto cómo se hacían los cálculos para llenar la tabla esta que necesitábamos graficar, ¿verdad? Entonces habíamos llegado más o menos a la parte en que se reportaban los valores ya aquí en esta tabla de entalpía para la mezcla como líquido y entalpía para la mezcla como vapor, ¿no? Entonces ya teníamos para cada uno de los valores de X y de Y las entalpías correspondientes. Entonces esta tabla que tenemos aquí es similar a la que pues queríamos llenar, ¿verdad? Nada más que pues esta tabla está de manera vertical y la que queríamos llenar está de manera horizontal, ¿no? O sea, decíamos que teníamos que llenar las filas X, Y, HL para la mezcla y HG para la mezcla, ¿no? Que es lo que pues teníamos aquí, ¿verdad? En la tabla esta. Pues aquí teníamos las X y las Y que nos daba la tabla 1 y entonces hicimos el procedimiento de cálculo de entalpía de las mezclas para la fase líquida y para la fase vapor para poder llenar estas filas, ¿verdad? Esta fila de HL para la mezcla y esta fila de HG para la mezcla. Y entonces ahí en la tabla que estamos viendo ahorita pues ya se reportan los valores, ¿no? Pero en forma de una tabla pues vertical, ¿verdad? Para que cupieran mejor ahí en la hoja, ¿verdad? En la hoja ahí del archivo. Entonces aquí los tenemos de forma vertical. Entonces, para fines del enunciado del problema, que estamos en el inciso número 2, donde nos pedían que construyéramos el diagrama de equilibrio entalpía-composición, ¿no? Entonces ya tendríamos la tabla de valores. Entonces básicamente lo que nos faltaba era pues elaborar la gráfica, ¿no? Entonces, como mencionábamos al hacer el planteamiento de la solución, una vez que ya tenemos llena la tabla, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, donde tenemos pues interés es en estas últimas 4 columnas, ¿verdad? De esta tabla. Entonces, los valores de las columnas para X y para HL nos van a representar un punto en el diagrama entalpía-composición, ¿verdad? O sea, en el diagrama entalpía-composición vamos a tener un punto para la fase líquida que va a tener coordenadas X, HL, ¿no? Y por el lado de la fase vapor, la pareja de valores Y, HG nos va pues a representar otro punto, ¿no? Correspondiente a la fase de vapor de coordenadas Y, HG, ¿no? Y esos dos puntos, ¿no? Que estén en una misma fila en esta tabla van a pues representar mezclas en equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto va a ser necesario unirlas mediante una pues, línea de unión o línea de enlace, ¿no? Que pues representa el equilibrio entre esas dos fases, ¿no? Fase líquida y fase vapor. Entonces, en la siguiente hoja está representado el diagrama que se obtendría, ¿no? Ya la graficación. Entonces, esta gráfica que está aquí
que corresponde al inciso 2, pues del enunciado, ¿verdad? Habría que elaborar la escala en la siguiente hoja. No, me habían dicho en la hoja número 16, ¿no? Que aquí en la 15 era para el inciso 1. En el formato de la hoja 15, pues hay que resolver el inciso 1, entonces el inciso 2 era para la hoja esta 16. Y pues una vez más les recuerdo que si hay posibilidad de la hoja 16, pues imprimirla en tamaño oficio, pues les va a pues resultar un diagrama con mayor resolución, ¿no? O sea, van a poder manejar las escalas con un poquito más de facilidad, porque pues como vimos ahí en la tabla, los valores de entalpía pues son muy grandes, ¿verdad? Entonces si los queremos meter en una gráfica pues pequeña, va a salir muy comprimida ahí la gráfica, ¿no? Entonces mejora un poquito si lo hacemos en hoja tamaño oficio, ¿verdad? Se da un poquito mejor de manejo de la escala, ¿no? Entonces en el eje de las ordenadas aquí iría la entalpía, en el eje de las abscisas la X y la Y, ¿verdad? Entonces ahí habría que hacer pues a escala la gráfica, ¿no? Que está presentada aquí, no, está presentada en el otro archivo, pues de manera ahí resumida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos regresamos aquí a la tabla, pues a cómo se reportaron los resultados, bueno, el primero los valores y luego los resultados en la tabla 1, ¿verdad? Del enunciado, que nos daba los valores de X y de Y, pues empezó en el lado derecho, digamos, del diagrama, ¿no? Cuando la X y la Y valen 1. Entonces, un primer punto tendría coordenadas XHL, ¿no? Que sería 1,7613, ¿no? Punto 924. Entonces, ese punto, aquí en el esquema este de abajo, vendría a ser este cuadro, ¿no? Que está aquí en X igual a 1 y la HL igual al valor ese de 7000 y fracción, ¿no? Entonces sería este cuadro que tenemos aquí en el eje de las ordenadas para el valor de abscisa de 1, ¿no? Y el valor, perdón, el punto de coordenadas y igual a 1, HG igual a 20.028.884, vendría siendo este triángulo que está aquí en la parte superior, ¿no? Para abscisa igual a 1. Entonces, como esta mezcla está en equilibrio con esta mezcla, pues trazamos una línea de unión, ¿verdad? Y así sucesivamente. El siguiente punto sería para la fase líquida de coordenadas X igual a 0.917, HL 8005.9464. Entonces ese punto vendría siendo aquí en el diagrama este cuadro que está aquí, ¿no? Y el correspondiente vapor con el que está en equilibrio tendría coordenadas Y igual a 0.986, HG 20.268.382, ¿no? Y sería este triángulo que está aquí. Y entonces, como esas dos mezclas están en equilibrio, pues le trazamos una línea de unión o línea de enlace, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que lleguemos al otro extremo, ¿no? Cuando la X y la Y valen 0, ¿no? Entonces, por el lado líquido, el primer punto sería X igual a 0, HL igual a 10.614.36, ¿no? Que vendría siendo pues este cuadro que está aquí, en la abscisa igual a 0, ¿verdad? Para el líquido. Y pues el punto para la fase de vapor tendría coordenadas Y igual a 0, HG igual a 32.572.4, ¿no? Entonces, ese punto vendría siendo el triángulo que veíamos aquí, este que está aquí, ¿no? Entonces, como esas dos mezclas, líquido y vapor, están en equilibrio, pues también le trazamos sus líneas de unión, ¿no? Entonces, este diagrama está hecho en Excel, ¿verdad?
o sea, está hecho a escala. Y se puede pues observar que una vez que ya se hicieron los cálculos y que se llenó la tabla que veíamos ahorita, las líneas de unión pues no resultan, o sea, no necesariamente son paralelas, ¿no? Algunas casi parecen paralelas, pero pues digamos fue casualidades, ¿no? No es una condición, digamos, que se deba cumplir, ¿no? Que las líneas de unión sean paralelas. Y entonces una vez que se concluye este diagrama, pues ya se terminaría el inciso 2, ¿verdad? Del problema. Entonces, si ustedes adicionalmente quieren, digamos, completar el esquema o el diagrama, pues una vez que ya cumplan con esto, que es lo que se pedía, pues le pueden poner los nombres a las regiones, ¿verdad? O sea, la región por esta línea que resulta una vez que se unen todos los cuadros, ¿no? Que serían todos los líquidos saturados. Esta línea resultante al unir esos puntos, pues sería la línea de líquido saturado, ¿no? Entonces le pueden poner una flecha ahí y una etiqueta que diga pues líquido saturado, ¿no? Y luego si se unen todos los triángulos, que eran los vapores saturados, ¿no? Las mezclas como vapores saturados, se generaría pues la línea esa de vapor saturado y también le podríamos poner una flecha con la etiqueta esa, ¿no? De vapor saturado. Luego, toda la región que está por encima de esa línea, pues le pueden poner vapor sobrecalentado, ¿no? Toda la región que está por debajo de la línea de líquido saturado sería la región de líquido subenfriado. Y la región intermedia entre líquido y vapor saturado, pues sería la región de mezcla, ¿no? Entonces le puedo poner mezcla de vapor líquido, ¿no? Una etiqueta aquí grande. Y pues digamos completaría más la pues, presentación del diagrama, ¿no? Entonces con eso quedaría concluido el inciso 2. Una vez más repito, este diagrama habría que hacerlo en la... perdón. Habría que hacerlo ahí en la... pues en la hoja de las notas, ¿verdad? O sea, en el diagrama de arriba, ¿no? En este diagrama de arriba, ¿verdad? Es donde habría que hacer escala pues el diagrama de entalpía de composición. Entonces, con eso, como decía, pues cubriríamos el inciso 2 del enunciado, entonces pasaríamos al siguiente inciso, ¿verdad? A este que tenemos aquí. El tercer inciso que viene ahí en la hoja pues 14, ¿no? Muy bien, entonces a ver si está Estrada Munguía y puede leer ahí por favor el tercer inciso. Bueno, entonces a ver si nos hace el favor Merino Cedeño de leer el inciso número 3. Bueno, entonces a ver si está Salazar Andrade y puede leer ahí el inciso 3. 3. Elabora el diagrama de equilibrio XY a presión 101.3. 101.3 kilopascales y proyecta cada punto XY del diagrama XY hacia el diagrama entalpía XY del inciso 2 para determinar las líneas de unión correspondientes. Muy bien, entonces en el inciso 3, pues lo que se pide primeramente pues es hacer la gráfica XY, ¿no? Al valor de presiones, o sea, sería hacer la gráfica
directo de la tabla número 1, ¿no? Donde nos dan los valores de X y Y, hacerlo en el formato de abajo, ¿verdad? De la hoja 16. O sea, aquí en el inciso 2 se supone que ya llenamos el diagrama de arriba, ¿verdad? Entonces, la entalpía de composición. Entonces, en el inciso 3, para empezar, se nos pide que hagamos pues el diagrama XY, ¿no? O sea, en el eje de las abscisas del formato de abajo, representar las X, ¿verdad? Y en el eje de las ordenadas, representar pues las Y, directamente de la tabla número 1. Y una vez que hagamos eso, se pide que proyectemos cada punto del diagrama XY, o sea, del diagrama de abajo, hacia el diagrama HXY, o sea, el diagrama de arriba, ¿no? Y entonces, de esa manera, comprobemos que la relación entre los dos diagramas, pues, está correcta, ¿no? Lo cual, pues, estaría indicado ahí por las líneas de unión, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que se pediría en el inciso 3, ¿verdad? Entonces, pues vamos a poner eso aquí en las notas, ¿no? Para que quede, pues, más o menos bosquejada la solución. Y pues ya ustedes pueden hacerlo ahí a escala, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. Pues, como no habíamos puesto lo del inciso 2 todavía, pues vamos a anotarlo ahí. Entonces, vamos a poner aquí que para concluir el inciso 2, ¿verdad? Entonces, déjame ver nomás qué número de página vendría siendo la de la tabla. Vendría siendo la 6, ¿no? Se requiere graficar las últimas 4 columnas, ¿no? De la tabla generada en la hoja número 6 del archivo de la solución, ¿verdad? Del problema, ¿no? Y pues una vez que se hace la gráfica, pues ahí ya quedaría concluido el inciso 2. Entonces, para el inciso 3, entonces primero graficar el diagrama XY en el formato de abajo. Y aquí estamos en la hoja 16, ¿no? De la hoja número 16 de las notas de destilación, ¿no? Entonces, pues aquí voy a poner el esquema de manera pues cualitativa, ¿no? Entonces este sería el diagrama entalpía composición, ¿verdad? Donde tendríamos aquí las líneas de vapor, de líquido, vapor saturado, y por acá quedaría el
diagrama X contra Y, ¿no? X, Y. Aquí tendríamos que trazar la línea esta de 45 grados, ¿verdad? Y entonces aquí haríamos la representación pues, de los puntos XY, ¿verdad? De la tabla número 1, ¿no? Entonces, nuevamente, como pues, el diagrama este no está a escala, ¿verdad? Entonces voy a hacer primero la curva y luego voy a hacer la representación pues, de los puntos, ¿verdad? A la hora de hacerlo a escala, pues se hace al revés, ¿no? Primero se hacen los puntos y luego se unen esos puntos para generar pues la línea de equilibrio, ¿no? Línea de equilibrio, ¿no? Entonces, para la segunda parte del inciso 3, ¿verdad? Lo que se busca es, digamos, verificar la consistencia de pues, la graficación que se hizo, ¿verdad? De los dos diagramas. Entonces, pues esta pareja de gráficas, pues como decimos ahorita, hay que hacerlo ahí en la hoja 16, ¿verdad? Entonces, se supone que cuando ya vamos a hacer el inciso 3, ¿no? En su primera parte, ya tenemos hecha la gráfica entalpía composición. Entonces, pues yo no la tengo hecha, ¿no? Ustedes cuando ya hagan el inciso 3 escala, pues ya tendrían las líneas de unión aquí trazadas, ¿verdad? En el formato de arriba, ¿verdad? Entonces, en la segunda parte del inciso 3, que nos dice y proyecta cada punto XY del diagrama XY, o sea, cada punto XY, o sea, cada punto de estos del diagrama XY, proyectarlo hacia el diagrama HXY, o sea, hacia el diagrama entalpía composición, para determinar las líneas de unión correspondientes, o sea, para verificar que cada uno de estos puntos, ¿no? Tiene que ir y corresponder a una línea de unión en el diagrama de arriba, ¿verdad? Entonces, yo nada más voy a poner un punto cualquiera, ¿no? Aquí, y para hacer la representación, o sea, un punto cualquiera, por ejemplo este, tiene coordenadas, vamos a poner que la de este punto que está en el origen, pues sería para ponerle nomenclatura convencional, digamos que sus coordenadas fueran x0 y y0, ¿no? La de este, x1 y y1, la de este, x2 y y2, y la de este tendría coordenadas x3 y y3, ¿no? Por ponerle algún valor, entonces el valor de la abscisa sería x3, ¿verdad? Y el valor de la ordenada, pues sería y3, ¿verdad? Entonces lo que se pide, pues es proyectar cada uno de estos puntos hacia el diagrama arriba, pues para verificar que correspondan a una de las líneas de unión, pues que ya van a estar trazadas ahí, ¿no? Entonces, este valor de x3 nos lo llevamos pues hacia el diagrama de arriba, ¿no? De manera pues directa. Entonces, le voy a poner ahí pues con otro color, ¿verdad? Ese valor de x3, me lo voy a llevar así hacia arriba, ¿no? Entonces, como este punto está representando un estado de equilibrio, ¿no? Entonces, la fase líquida, pues es un líquido saturado. Entonces, llegaríamos con ese valor de x3 hasta la línea de líquido saturado y pues ahí ponemos el punto correspondiente. En el caso pues ustedes cuando ya elaboran este diagrama y que este esté terminado, ¿no? El diagrama de arriba, pues entonces al hacer esta proyección, este punto ya va a estar trazado, ¿verdad? En el diagrama de arriba. Yo lo estoy apenas trazando porque pues no está hecho el diagrama de arriba, ¿no? Entonces, este valor de aquí de abscisa sería x3, ¿verdad? Y luego haríamos lo mismo con el diagrama, digo, con el valor de la ordenada, ¿no? Nada más que el valor de la ordenada de este punto, que es y3, en el diagrama de abajo, pues está en el eje de las ordenadas.
Y las Y's en el diagrama arriba, pues está en el eje de las abscisas. Entonces usamos la línea de 45 grados, ¿no?, para cambiarle el eje de las ordenadas en el diagrama de abajo a las abscisas, ¿no?, en el diagrama arriba. Entonces, con el valor de ordenada Y3, pues nos vamos hacia la línea de 45 grados y de ahí pues subimos, ¿verdad?, hasta la línea de vapor saturado, ¿verdad? Y ahí marcamos el punto correspondiente a la fase vapor, ¿verdad? Y entonces, pues como estas dos mezclas están en equilibrio, pues trazamos una línea de unión o línea de enlace, pues entre esos dos puntos, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes, esta línea, cuando ya hagan este diagrama a escala, ¿verdad?, cuando estén en la solución del inciso 3, ¿verdad?, este diagrama pues ya va a estar terminado con su línea de unión. Entonces es un proceso nada más de verificación, ¿verdad? O sea, en el diagrama de ustedes este punto y este punto ya van a estar trazados, y lo mismo la línea de unión. Entonces cuando analicen este punto, entonces básicamente lo único que van a tener que hacer es la proyección esta, y debe de venir y caer en este punto, y la proyección esta, y debe venir y caer en este punto, ¿no? Con eso van a ustedes a verificar que su diagrama estuvo pues bien elaborado, ¿no? Y lo mismo pues con el resto de los puntos, ¿no?, que van a ir, este punto al proyectarlo hacia arriba va a venir a generar, más bien dicho, va a venir a comprobar una línea de unión. Este otro punto va a venir y comprobar otra línea de unión, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez que ustedes terminen la segunda parte del inciso 3, es decir, la que dice que proyectar cada punto del diagrama XY hacia el diagrama HXY, pues entonces van a concluirlo con el diagrama de arriba, con todas sus líneas de unión proyectadas hacia el diagrama de abajo, en donde cada una de las líneas de unión del diagrama de arriba pues tienen que venir y caer a un punto correspondiente en el diagrama de abajo. Si alguna de las líneas de unión del diagrama de arriba no viene y cae en un punto del diagrama de abajo, entonces algo estuvo incorrecto ahí en la construcción, ¿no?, del diagrama. Entonces, pues hay que revisar ahí los cálculos, si pasa eso, ¿no? Pero si todo se hace adecuadamente, pues debe ser una correspondencia 1 a 1, ¿no? O sea, cada línea de unión debe venir y corresponder a un punto en el diagrama de abajo, ¿no? Y una vez que se verifica eso, pues entonces ahí queda pues terminado el inciso 3, y con eso pues queda terminado el problema de diagrama de equilibrio entalpía de composición, ¿no? Entonces este tipo de diagramas, entalpía de composición, va a ser pues fundamental para uno de los métodos de diseño de torres de destilación. Entonces por eso pues hicimos pues tanto énfasis en el análisis de este tipo de diagramas, ¿no? Entonces pues quedaría pendiente pues hacer la parte detallada, ¿no?, de hacer el trabajo ahí a escala, ¿no? Entonces por lo pronto vamos a continuar una vez que hemos terminado este ejercicio, y pues de acuerdo al programa, ¿verdad?, que anotamos, habíamos puesto que teníamos que revisar el punto 3.1, que era equilibrio, ¿no? Luego el 3.2, que era destilación en una etapa, y luego el diseño
de las torres, ¿no? De torres de plato, ¿no? Entonces, pues ahorita con la conclusión de este ejercicio, pues se habría cubierto el punto 3.1, ¿verdad? O sea, la parte de equilibrio. Entonces, a continuación seguiría la parte de destilación en una etapa, ¿no? Y entonces le dicen destilación en una etapa porque hay un solo contacto entre las dos fases, ¿no? Entre la fase líquida y la fase vapor, ¿no? Entonces, la destilación en el 3.2, la destilación en una etapa, por ejemplo, una destilación en una columna de platos, ¿verdad? De forma similar a lo que ocurre en la absorción de gases, implica pues muchos contactos, ¿no? Y separaciones entre las fases. O sea, en cada plato está ocurriendo pues un contacto y una separación, ¿verdad? De las fases. Entonces, en ese sentido es que en una destilación en una etapa ocurre un solo contacto entre la fase líquida y la fase vapor. Y los principales tipos de destilación que se aplican en una etapa son un tipo de destilación que le llaman destilación repentina, que también le llaman destilación súbita, ¿no? O también le llaman destilación flash, ¿verdad? En cualquiera de los tres nombres, ¿no? Se la pueden encontrar. Entonces, esto viene discutida en el texto de Treibel, en las páginas 401 a 404, ¿no? O sea, es un tipo de destilación pues básico, ¿verdad? Entonces, este tipo de destilación, más que todo, pues se usa para separar, digamos, grupos de sustancias, ¿no? Por ejemplo, en la industria del petróleo, pues se puede aplicar, por ejemplo, si se tiene una mezcla que tenga, por poner de ejemplo, 10 sustancias, ¿no? Y de esas 10 sustancias, 3 de las sustancias tienen una temperatura de ebullición relativamente baja, ¿no? Y 7 de las sustancias tienen una temperatura de ebullición relativamente alta, ¿no? Entonces, digamos, pretender hacer una separación fina, ¿no? De esos 10 componentes de un solo golpe, saldría muy caro, ¿no? Entonces sale más barato hacer primero una separación gruesa, ¿no? Separar los 3 compuestos de mayor volatilidad de los 7 compuestos de menor volatilidad, ¿no? Hacer una separación gruesa primero y luego ya hacer una separación más fina, ¿verdad? Entre los compuestos que tengan un comportamiento, pues, similar, digamos, ¿no? Entonces, en esa primera separación gruesa se aplican este tipo de
operaciones, ¿no? Por ejemplo, esta de la destilación repentina. Que lo que se hace, pues, es someter a la mezcla a un cambio de presión repentino, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que pues es muy ilustrativo, digamos, y que es casero, el ejemplo de lo que se está representando aquí, en este tipo de caso de destilación, es lo que ocurre, pues digamos, a nivel de nuestras casas, ¿no? Lo que ocurre con un tambo de gas, ¿verdad? De cocina. Entonces, cuando nosotros compramos, pues, un tambo de gas, pues en el recipiente, pues viene gas, entre comillas, licuado, ¿verdad? O sea, viene pues una mezcla, en ese caso, de sustancias, donde pues viene una fase líquida, ¿no? Y pues una fase vapor, ¿verdad? A presión alta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abrimos la llave del recipiente, ¿verdad? Pues el gas, ¿no? Entre comillas, pues viene a presión alta, ¿verdad? Por eso es que está mayormente como líquido. Entonces, cuando abrimos la válvula y pues el gas sale hacia la presión atmosférica, pues sufre un cambio repentino, ¿no? de presión, y eso provoca que lo que le llaman se flashee, ¿no? O que tenga un cambio, debido a ese cambio repentino de presión, pues pase súbitamente pues a la fase gas, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, coloquial o casero de lo que ocurre en una destilación repentina, ¿no? Entonces, la explicación detallada para fines del curso se colocó ahí en el portal de la materia, ¿verdad? Entonces, ahí en la semana en la que estamos, ahí van a poder encontrar la explicación de la destilación esta repentina, ¿no? Aquí en la semana en la que estamos, que vendría siendo la semana del 28 de marzo al 3 de abril, ¿no? Entonces, está en la liga esta que dice lección sobre destilación repentina o flash, ¿no? Entonces, si ustedes le dan clic ahí, entonces va a venir una explicación, ¿no? De lo que es la destilación repentina. Viene aquí la bibliografía, ¿no? También que se puede consultar para reforzar. Y viene también, pues viene el esquema, ¿no? Básico de una destilación repentina. Y viene también, pues algunas preguntas ahí de repaso, ¿no? Y además viene por ahí algún ejemplo resuelto, ¿verdad? Sobre este tipo de destilación. Entonces, nuestro interés aquí en el curso va a estar hacia las columnas de destilación. Entonces, va a quedar como pues ejercicio para que ustedes lo revisen. El caso de la destilación repentina, ¿no? Entonces no nos vamos a detener más a revisarlo aquí durante las sesiones de clase. Va a quedar para su revisión, pero pues obviamente es parte del material de la clase. Entonces, aquí va a estar en el portal para su consulta, o si quieren lo pueden también pues transcribir a su cuaderno, ¿no? Como parte ahí del material de la materia, ¿no?
Entonces, esta vendría siendo creo que la semana número 12 del portal. La liga, déjenme ver nomás cómo se llamaba esto. Lección sobre destilación repentina o flash, ¿no? Entonces, pues ponemos ahí la nota de que no se revisará en clase. Y si sale alguna duda, pues hay que preguntarla, ¿no? Preguntar, duda, ¿no? Aquí una cosa que me faltó destilación por lote, destilación por lotes, que también se le llama destilación diferencial, o que también se le llama destilación batch, ¿verdad? Entonces esto lo pueden encontrar en el texto de la clase, en las páginas 406 a 409. Y dentro de esta categoría caen el ejemplo típico, ¿no? de la destilación a nivel laboratorio, ¿verdad? O sea, la que se lleva a cabo en un matraz balón a nivel laboratorio, en un equipo de vidrio, pues sería un ejemplo de la destilación por lotes. O también la destilación que veíamos en el ejemplo del proceso de elaboración de tequila, ¿verdad? Donde se utilizan pues alambiques. Entonces un alambique es un ejemplo de una destilación por lotes. Entonces, en el portal también vamos a encontrar ahí
material sobre destilación por lotes. Entonces nos vamos a cambiar ahí al portal. Entonces aquí nuevamente en la semana 12 vamos a encontrar este que se llama objeto virtual de aprendizaje, la destilación por lotes. Entonces en esa liga van a encontrar también un, pues digamos, módulo de aprendizaje sobre la destilación por lotes. Entonces ahí está incluido la descripción de un contenido, ¿no? Así se le dan clic en entrar. Si están ustedes en su computadora, pues ahí pueden darle clic a la liga. Déjenme ver si me puedo cambiar para allá. Entonces esta es la ventana que se va a abrir cuando le den clic a la liga, ¿no? Entonces en este objeto virtual de aprendizaje para la destilación por lotes van a encontrar aquí en el menú de la izquierda pues desde una introducción, ¿no? O sea, aquí en esta página de inicio pues viene una digamos presentación, ¿no? Entonces aquí podemos ver un esquema básico del sistema a nivel laboratorio, ¿no? Y pues se le llama por lotes porque es pues por cargas, ¿no? Inicialmente el matraz de este balón pues no tiene nada de solución, ¿no? Que se quiera separar, y lo que se hace es separar este accesorio, ¿no? Del matraz balón, o sea, se separa y se le agrega la solución, se le agrega un lote de solución, ¿verdad? Al matraz balón para separar, por ejemplo, una mezcla de alcohol y agua, y entonces ya se cierra el sistema. Este matraz de producto pues originalmente no tiene nada de solución, y pues se le empieza a meter agua al condensador, ¿no? Entonces cuando ya se hace eso, se le empieza a aplicar calor al matraz, y entonces se empieza a producir el vapor, ¿verdad? Y ese vapor se envía al condensador y se empieza a colectar líquido. Entonces este tipo de destilación pues se va a proceder, pues se estará llevando a cabo hasta que se logre un cierto nivel de separación, y luego ya se le quita el calor y pues se desarma el sistema para ver cuánto nivel de separación se logró, ¿no? Para el tiempo de operación que se tuvo. Entonces este sería un ejemplo a nivel laboratorio, pero pues en esta parte nada más es la presentación, ¿no? de la operación, y ya más adelante, por ejemplo, si le dan clic aquí en introducción, pues ya viene una descripción un poquito más detallada. Aquí les va a aparecer un video que no sé por qué no está, yo creo que se está cargando, ¿no? Está un poquito lento aquí el internet en mi computadora. Ahí ya espero que se haya ya visualizado el rectángulo del video, ¿verdad? Entonces si le dan clic ahí, pues va a empezar a aparecer un ejemplo de una separación de acetona y agua en el laboratorio, utilizando un equipo de este tipo, de nivel laboratorio. Entonces aquí se puede ver armado, ¿no? El equipo. Aquí está el matraz balón, el condensador y el recipiente de producto, ¿no? Entonces ahí van a poder ver la descripción del video de una destilación por lotes a nivel laboratorio. Y luego un poquito más abajo pues viene una destilación por lotes, pero a nivel, digamos, industrial, bueno, semi-industrial, ¿no? Porque es un proceso artesanal de producción de mezcal, ¿verdad? Similar al de al del tequila, ¿verdad? Y aquí pues se ve un destilador por lotes, ¿no? A nivel artesanal para, como decimos ahorita, elaboración de mezcal. Y luego viene
También acá en el menú de la izquierda, esta ecuación de Rayleigh, que es la ecuación básica para analizar la destilación por lotes. Ahí viene el desarrollo básico. Y luego viene un pequeño simulador aquí para ver el efecto de la volatilidad relativa en la curva de equilibrio. Entonces, aquí podemos variar la volatilidad relativa y observar el efecto que tiene el valor de la volatilidad relativa en la curva de equilibrio y las consecuencias de que la línea de equilibrio se separe o no se separe de la línea de 45 grados, ¿no? O sea, aquí podemos ver que cuando la volatilidad relativa es igual a 1, pues la curva de equilibrio pues viene y colapsa sobre la línea de 45 grados y pues ahí no hay separación, ¿verdad? Entonces, aquí vienen otras ligas dentro del mismo objeto, ¿no? Para complementar el análisis de la destilación por lotes. Entonces, también la destilación por lotes no lo vamos a ver aquí en la clase, sino que hay que venir y revisar aquí para pues, ver de qué se trata este tipo de destilación y las características que tienen. Entonces, como mencioné ahorita, nosotros nos vamos a concentrar en la parte de destilación en torre, ¿no? En platos. Entonces, por lo pronto vamos a dejar la clase hasta aquí. Lo otro que quería comentar es que durante el transcurso ahorita del día voy a poner ahí en el portal también, en la misma semana en la que estamos, voy a poner un foro, ¿no? Aquí para el grupo de las 11, ¿no? El grupo 01. Voy a poner un foro para que ahí pongan los nombres de los integrantes de los equipos en los que van a trabajar en los en el problema, ¿no? Problemas del examen este de absorción de gases, ¿no? De introducción y de absorción de gases el día jueves, ¿no? Entonces, para que estén pendientes ahí y si ya tienen formados los equipos de 4 personas, pues para que por favor uno solo de los integrantes del equipo anote el nombre de los 4 integrantes ahí en ese foro, ¿no? Entonces, ahí aquí en esta semana 12 es donde lo voy a poner ese foro, aquí en la parte de abajo. Entonces, para que estén pendientes, tengo que poner también el foro del grupo de 3 a 4, entonces les encargo por favor que se fijen que los integrantes del equipo pues los anoten en el grupo de 11 a 12, ¿no? Para que no se confundan ahí. Muy bien, entonces por el momento sería todo. Profe, ahí, ¿sí? ¿de cuántos es el máximo de equipos? Pues el máximo de integrantes serían 4. Entonces, pues ahí hay que estar pendientes, hay que hacer los ejercicios